Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio. Él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Carpio, bienvenido. Nos quedan aproximadamente 20 días más de campaña electoral en Ecuador, cuando el 5 de febrero estaremos acudiendo de nuevo a las urnas. Quisiéramos un vistazo suyo, una mirada a lo que está pasando. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Sí, la campaña se ha desatado y creo que hay dos cosas que podríamos analizar. La una, la campaña, digamos, en la calle o en las redes, que los diferentes candidatos están desplegando, y la otra, los productos que salen de los debates sobre el qué hacer de cada uno de los candidatos y de cada una de sus agrupaciones políticas, ¿no? Creo que empezaría por el tema del debate y me voy a centrar un poquito en el debate a nivel de nuestra región. Los debates en Guayaquil realmente representaron una cosa muy lejana a lo que es la política o al deber ser de la política. En Quito se expresaron muchos planteamientos, pero también muchos desórdenes y muchas prepotencias. Y en Cuenca, yo creo que hay una cuestión que deberíamos señalar. Antes, un pequeño paréntesis, si me permite, creo que la actitud de los diferentes candidatos respecto a la candidata, a la ingeniera Dora Ordóñez, me pareció un desperfecto, me parece una inconsistencia, una insensibilidad de parte de todos los que estaban participando, en la medida en que es como no regresar a ver a alguien que tiene un problema al lado, ¿no? Eso es tal. Ya. Luego, Con este incidente al lado, insinúa usted con esta primera respuesta, con esos primeros conceptos que quizá ese colectivo de políticos cuencanos que aspiran a la prefectura demostraron en términos generales una mayor madurez quizá que esos colectivos tomados como tales en Guayaquil o Quito. diría que sí, yo diría que sí. En realidad, Cuenca tiene esa particularidad en que el nivel de formación y el nivel de entendimiento de las diferencias es mucho más maduro, como usted ha señalado, Gustavo, que en otras ciudades. Aquí en Cuenca todavía hay un ambiente en el que es, si se maneja inteligentemente, propicio para establecer objetivos comunes y para establecer concertaciones entre los diferentes Un actores. signo de esto podría ser esa autodeclaratoria de todos y cada uno, creo que sin excepción, de ser activistas medioambientales. Sí, pero ahí vamos, porque todas estas cuestiones hay que diferenciar, porque cada uno tiene historia, ¿no? No olvidemos que al Historias muy debate, variadas, además. claro, no nacieron ayer a la política. La mayoría de ellos son actores políticos con antecedentes políticos, para bien o para mal. Entonces, yo sí creo que hay un primer problema, digamos así, o pondremos al revés, flores y después temblores. En términos positivos, yo creo que hay algunos candidatos y candidatas que han tenido mayor consistencia y coherencia que otros, y eso se debe rescatar y se debe recuperar. Es No voy decir, a que, decir, que, que el, que el debate para prefectos dejó alguna lectura, por lo menos para un analista acucioso. Usted no puede ser considerado como el ciudadano promedio, pues es parte de su profesión este análisis, pero sí dejó alguna lectura, ya sea positiva o negativa, sobre los candidatos, sobre cada por uno su en particular, por supuesto. Por supuesto, yo no voy a hacer aquello de que todos los políticos son una desgracia y que deben ser botados al tacho de la basura. Hay excepciones y hay lógicas que explican además ese comportamiento, pero hay un tema que es concurrente, digamos así, o recurrente. Es el tema de la falta de conocimiento respecto a las competencias que se
que el gobierno provincial tiene por ley, por la Constitución y por el COTAD y por las demás leyes como el Código Orgánico de Planificación y Esto fue Financiación. universal en el país y muy drástico en Guayaquil y Quito, como usted mencionó al inicio. Sí, a veces la gente piensa que son gobiernos con todas las competencias y con capacidad de transformar un territorio por sí mismo, y eso es una limitación. Entonces ahí hay que entender una de las cosas, y para ir haciéndole más dinámica a a la entrevista, que me llamó la atención y que, por ejemplo, las preguntas que hizo el candidato Marcelo Cabrera a los demás. No recuerdo a quién le aplicó esas preguntas. No sé si fueron con una Recuerdo la del intención. abigeato que lo Sí, hizo a Diego Monsalve. sí, el abigeato y el otro sobre si es que cómo va a hacer para impedir que haya delincuencia o robos en las vías. No sé si era un distractor del candidato de Marcelo o 8 años de prefectura no se ha enterado que el cuidado de esos temas es la Policía Nacional. Otra cosa es el artículo 41, donde se dice coordinar con las instituciones para preservar la seguridad ciudadana, pero la vigilancia y el acto cotidiano de preservar la seguridad ciudadana tiene una competencia exclusiva la Policía Nacional. Entonces, cosas como esas. Felipe Delgado habló de una universidad virtual y luego ayer dialogábamos con él tras el debate. En su programa tenía, por ejemplo, algo de mucha mayor pertinencia. Hablaba de un banco de semillas a ser desarrollado dentro de su prefectura que no lo mencionó en el debate. Claro, entonces es improvisación, falta de preparación, falta de estrategia política, contaminados tal vez por lo que en mi cuenta de Twitter señalé, que este hecho del desconocimiento de las competencias conlleva acciones puntuales sin articulación por un lado, y se emparentan mucho con demagogia y populismo, ¿no? Con excepciones, por supuesto, como ya lo conversamos. Entonces, el tema de un gobierno provincial, su eje son las vías, pero las demás competencias deben estar articuladas. El tema del fomento productivo, la gestión ambiental, estuvimos conversando, la preservación de fuentes hídricas, el tema del riego, son, entre otras, las competencias centrales con participación ciudadana. Si es que los candidatos se focalizaran en articular esos elementos con diferentes programas y proyectos o con líneas políticas de política pública, hubiese sido interesante. No hablemos de ganadores o perdedores, pero de este grupo de candidatos para la prefectura, ¿a quiénes le vio con una mejor preparación? Yo creo que independientemente de cómo estén en las encuestas, y efectivamente, como bien señala usted, uno no está aquí para decir quién ha ganado y quién ha perdido, porque eso es subjetivo en muchos casos. Sin embargo, yo tendría el parámetro para medir el tema de la integración de sus planteamientos en el contexto de competencias del gobierno provincial. Y ahí se ve el conocimiento que pueden tener. Yo creo que Sebastián Ceballos, Diego Monsalve y tal vez, sin duda, Magali Quesada, demostraron un mayor conocimiento de lo que es un gobierno provincial y de lo que se podría hacer. En esta cortísima campaña, pues quedan aproximadamente 20 días. ¿Qué elementos ve usted importante para exponer a los candidatos, por una parte, esto desde a quienes nos toca hacerlo, y por otra parte, para que ellos puedan ser mejor conocidos, sobre todo lo más relevante, sus programas de gobierno, su visión política, su visión de provincia o de ciudad?
Yo creo que hay que articular, como estoy diciendo, varios elementos y en cada uno de esos elementos algo central que la provincia necesita. Creo que hay que articular la reactivación, la economía, digamos, el fomento productivo con su punto de reactivación económica fundamentalmente en las áreas rurales. Eso tiene que estar articulado con una visión de territorio en términos de sustentabilidad y por tanto se debe plantear con mucha fuerza y con claridad y con decisión política de lo que se va a hacer respecto a la defensa del territorio en relación al extractivismo minero y a la protección de fuentes de agua, así como de biodiversidad y de ecosistemas sensibles como los páramos. Eso debería estar, la economía, el ambiente debería estar articulada, como alguno de los candidatos señaló, a una red vial consistente, no clientelar, sino consistente con el desarrollo productivo y las necesidades de las diferentes regiones. Y sería plausible desde quienes abogamos por una democracia mucho más consistente que todo eso tenga participación ciudadana desde las comunidades a las parroquias y a los cantones, ¿no? Por ahí Más me allá parece. de la obligación como analista, ¿se siente usted motivado para ver y escuchar el próximo debate para alcaldes? Hago un esfuerzo bien fuerte en darme el tiempo para escuchar, pero como dice usted, uno está en el tema, eh, eh, tengo la suerte quizá de que me llaman medios y que además de que me gusta opinar, tengo que ser consistente con lo que me preguntan, si no, simplemente no acepto las entrevistas si es que no tengo argumentos. Y para tener argumentos tengo que darme el tiempo y hacer el esfuerzo de escuchar 2 horas, hora y media, las diferentes intervenciones. De eso también uno puede obtener sin dudas aprendizajes de cómo está el nivel de la política en nuestro país y en nuestra región. Quisiera también pedirle un criterio general, cómo ve usted las posibilidades de los candidatos aquí en la provincia de la Suay. Hoy hemos tenido algunos criterios en el sentido de que en la prefectura nada está dicho, que en la alcaldía lo que entendimos por lo menos es que se van definiendo por lo menos lotes. Bueno, siempre hay eso. Esa última parte me parece interesante casi en toda competencia. Hay un grupo de competidores, como en las maratones, que se alejan, que se separan, que se adelantan de los demás. Ahora, lo segundo también es importante, es no se puede arriesgar señalar quién tiene más opciones en la medida en que tenemos un alto porcentaje, no sé a cómo estamos, no he seguido las encuestas para serles sincero, pero debemos estar entre el 35 y el 40% de votación indecisa. Entonces, nada está dicho, como usted bien lo ha señalado. Eh, Todo dependerá. Aquí hay dos cosas, Gustavo. La primera es, desde mi lógica como analista, un elemento fuerte es la capacidad de transmitir lo que se va a hacer para la provincia o para la ciudad a los electores. Esa es la primera cosa. Ahora, la segunda que puede ser, a mi juicio, distorsionante es el tema de las redes sociales que deberían ser utilizadas para aquello bajo formas comunicacionales adecuadas, modernas y empatar con la juventud, etcétera, pero creo que se está sobredimensionando el rol de las redes sociales en tanto y en cuanto se expresa más ridiculeces que propuestas a la ciudad y a la provincia. Y Esto podría creo que pasar factura. podría pasar factura porque tengo una hipótesis que solamente podrá ser comprobada luego de las elecciones, de que hay una subestimación de la capacidad
intelectual y de análisis de la juventud, es decir, de los nuevos votantes, y se les considera con limitaciones para entender lo que se quiere y se les da, según los candidatos, lo que ellos piensan que es la lógica de la juventud, que es el TikTokinis, qué cosas más. Bien. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. No quisiéramos, sociólogo Carpio, sabiendo de su actividad académica, de su frecuente participación en algunos medios internacionales de opinión política, pedirle su visión sobre lo que está sucediendo en Latinoamérica, ese mapa de Latinoamérica pintado de nuevo por la izquierda con contadas excepciones, 4 o 5 países que o tienen gobiernos de derecha o tienen gobiernos con indefinición. ¿Cómo ve usted la situación cuando hay un elemento sí que diferencia mucho de lo que fue esa primera década de este nuevo siglo, cuando hubo también un mapa político similar en Latinoamérica? Los gobiernos de izquierda tenían dinero. Es cierto, y me remito a una frase histórica que dijo Carlos Marx, que la historia siempre se repite dos veces, la una como tragedia y la otra como farsa. Esperemos que la nueva oportunidad que ha tenido el progresismo, que está teniendo el progresismo latinoamericano, tenga otro comportamiento en función de democratizar las sociedades. Creo que comenzaré por Chile rápidamente y el tema de la constitución, que no fue, la nueva constitución que no fue aprobada por los chilenos. Creo que ahí se le fue la mano, y yo no diría a Boris, se le fue la mano a los que impulsaban la, esa nueva constitución. Tuve la oportunidad de dar una o dos conferencias virtuales a diferentes grupos que me invitaron sobre el proceso ecuatoriano en relación a lo que ellos estaban viviendo previamente en la elaboración de la constitución. Cuando digo se le fue la mano, estaban pensando que iban a transformar el universo y cambiar de base la estructura económica y quizá capitalista de Chile, y eso no es posible. Hay que dimensionar qué se puede y qué no se puede hacer. Y entonces, cuando se le va la mano, mucha gente se aprovecha la derecha para hacer una campaña señalando que se viene el comunismo y que ese fantasma todavía azota a las conciencias de la población común en América Latina. Entonces, ahí hubo un problema y ahora se hace una propuesta de nueva constitución que me recuerda a la constitución del 98 que se hizo dentro un cuartel militar. La propuesta de los chilenos es hacer ahí una constitución, no en un cuartel militar, hacer entre unos pocos, digamos así, entre grupos definidos una nueva constitución y eso pues ya tendrá limitaciones. ¿Qué está queriendo decir todo aquello? Y eso es aplicable a Perú y a muchos otros países, que hay una fuerte fragmentación en la sociedad en términos de bipolaridad, tendencias progresistas, para no decir de izquierda, porque la izquierda está de baja, de alicaída, digamos así, no tiene la capacidad de generar un nuevo programa mucho más coherente a los tiempos, y no solo la derecha, sino las derechas más radicales en nuestro continente. El ejemplo es Perú. Ahora, ahí también se entremezclan temas de populismo. El populismo normalmente tiene más inclinación hacia la derecha. El caso de Brasil, y yo creo que es, antes del caso de Colombia, para ir en secuencia, es un tema interesante Sí. porque... Quizá antes de abordar este tema, si usted me permite, quisiera ponerle una pregunta que lo hacía en voz alta otro analista, Juan Cubi, decía, pero ¿hay verdaderos gobiernos de izquierda en Latinoamérica? Dejemos de lado por el momento a Lula y a Petro, que están muy frescos, Boric ya con sus traspiés, Luis Arce consolidando un gobierno que es similar en todo caso al que le precedió con Evo Morales. Pero son izquierda Maduro, Ortega, la Argentina con Fernández y Kirchner o este nuevo gobierno del Perú.
A ver, yo creo que hay que definir lo que es izquierda y lo que es derecha. La izquierda, voy a plantearla en términos de los más generales, porque si es que nos vamos al siglo XIX, eso es otra cosa, y además para Europa. Lamentablemente en América Latina tenemos la mala costumbre de copiar y de imitar todo y no de adecuar. Podemos captar muchos pensamientos, muchas teorías, mucha ciencia, pero adecuarlo a nuestros contextos. Algo se intentó con la teoría de la dependencia y todo eso, pero con limitaciones. Entonces, yo creo que para serle directo, no hay izquierda en América Latina. Lo de Maduro, lo de Ortega, son una desconfiguración, una desviación de lo que podría ser una izquierda, incluso de lo que podría ser un gobierno progresista de carácter keynesiano. Me parece que eso es, no tengo la palabra para calificar, pero es inconcebible que un país como Venezuela, que recibe millones de dólares diarios, miles de millones al mes por el petróleo, no tenga la capacidad de solucionar las necesidades básicas de su sociedad. Bolívar ya decía en la época de la independencia, un gobierno se le mide por la cantidad de felicidad que puede dar a su población. Entonces, en Venezuela realmente es una tragedia. Yo estuve en Venezuela en el 2018 o 19 y solo me faltaba llorar. Entonces, no creo que eso sea izquierda. Eh, la izquierda debe ser ante todo democrática en nuestros tiempos. La pregunta del millón y la última pregunta, pues el tiempo se nos ha agotado, sociólogo Carpio. ¿Cómo se reflejará esta situación latinoamericana en las elecciones del 2025 en Ecuador? Esa es una buena pregunta y todavía hay mucha tela por tejer en ese proceso. Sin embargo, para el caso de Ecuador, yo creo que igual siempre lo que está ocurriendo en América Latina se refleja de una u otra manera en nuestro país. Creo que habrá también una polarización entre los que ya estuvieron en la década pasada, es decir, Correa y todos los que le siguen, que no sé cómo mismo, qué partido mismo es, porque hay un camaleonismo respecto al partido político, pero bueno, es la corriente. Y las corrientes de derecha, ¿no? Creo que eso se dilucidará y creo que Lazo está haciendo, por lo menos hasta el momento, un flaco favor a la democracia y está tendiendo la mesa para que el correísmo nuevamente ocupe un lugar preponderante en el gobierno de Ecuador. Gracias, sociólogo Carpio. A la orden, entonces. Hasta luego, ¿no? He Así. escuchado al sociólogo Patricio Carpio, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.